Estamos estudiando el discípulo. La semana pasada estuvimos hablando un poco con respecto, bueno, no la semana pasada, la semana anterior a la pasada, estuvimos hablando acerca de cómo es el discípulo que debe dejarse corregir, porque el discípulo que no se deja corregir y se resiente, en realidad no es discípulo. Porque hay diferencia entre discípulo y entre creyente, ¿sí? Entonces, hablamos un poco de que el creyente es aquel que viene a la iglesia, que medio escucha algo y se resiente si no está de su agrado. Incluso muchas veces hasta se van de la iglesia, así nomás. Pero el discípulo es aquel que, aun cuando le llamas la atención, él decide obedecer y hacer caso. Esto es más o menos como que si tú tuvieras tu hijo y un niño de otro lado. Tú a tu hijo le llamas la atención y tu hijo seguirá siendo tu hijo y estará siempre ahí. Es más, podrá estar hasta dolido un rato, pero después ya está que te abraza y todo eso. Pero un niño de otro lado, tú le llamas la atención y lo único que hace es irse y se acabó el problema. Él no tiene compromisos con nadie. Eso es lo mismo que suele pasar con los creyentes dentro de la iglesia. A veces nosotros creemos, bájale un poquito, a veces nosotros creemos que somos hijos de Dios. A veces creemos que somos esa nación santa, como se dice por ahí, que somos, pero medio el pastor te dice, eso no me gustó. El pastor me retó. Oiga, hermano, mire, yo conversé hace unos días con una persona y yo le decía, si tú supieras cómo Papá Segundo llama la atención. Yo me quedé así. Yo lo único que hice fue así. Bueno, pero usted tiene un pastor más suave en ese aspecto. Yo no soy colérico, yo soy melancólico. A veces por eso es que abusan de uno. Por eso es que a veces unos abusan más que otros. Porque uno es melancólico, uno todo es amor y paz, ¿no? Y miren, ¿sabe qué es lo que sucede? Para poder marcar bien la diferencia, entonces el creyente es aquel que no tiene compromiso con sus maestros, ni con sus pastores, ni con nadie. Él no se casa con nadie. Ese es el creyente. Pero el discípulo es el que está en todas. Amén. El discípulo es el que está en todas. Ahora mire algo. Mire esto. Resulta que hay también una distinción entre discipulado y discípulo. ¿Sí? El discipulado es más una teoría, podríamos decir, es más enseñanza, pero el discípulo es aquel que vive de la enseñanza, aquel que está ahí en la enseñanza. Por ejemplo, los que están en Casa de Paz viven un discipulado. Los que están aprendiendo en Casas de Paz están viviendo un discipulado. Pero los que viajan conmigo, los que andan conmigo, los que visitan conmigo, los que caminan conmigo, ellos están siendo discípulos. ¿Me explico? Es una gran diferencia. Ahora, teniendo claro eso, yo le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios, déjenme, ok. Antes de leer, déjenme decirle que en la etapa de un discípulo podríamos decir que se divide en dos, ¿sí? El discípulo niño
y el discípulo maduro. Ahora mírenle la cara a la persona que está a su lado y trate de identificar qué clase de discípulo es. Así trate de verle, a ver, ¿qué clase de discípulo es? ¿Un discípulo niño? A ver. ¿O un discípulo maduro? ¿Discípulo niño o discípulo maduro? Mire, ¿ya identificó o todavía no le identifica? Ya. Belleza. Ok. Ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Mire lo que dice. Cuando yo era niño, ¿qué cosa? Hablaba como niño, pensaba como niño, ¿qué más? Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, quiere decir que cuando uno es niño, o sea, que hay una diferencia entre niño y un hombre o una persona madura, ¿verdad? A veces yo soy muy sanguíneo en muchas cosas y eso hace de que yo me acuerde de cosas que yo hacía cuando era muchacho. Y yo ahora que soy hombre, yo digo, pero qué vergüenza de lo que dije cuando me acuerdo, o las preguntas que hice, o incluso de muchas prédicas que yo di cuando era muchacho. O sea, yo no puedo comparar cuando recién empecé a predicar. Yo la primera vez que empecé a predicar, me acuerdo que las piernas me temblaban, yo estaba así, hablaba. Tenía 14 años y mi papi se le ocurre ponerme a predicar aquí en la iglesia. Yo me acuerdo así clarito de que yo prediqué del Titanic. No sé por qué prediqué el Titanic, no sé qué tiene que ver con el Señor, pero me acuerdo clarito que les hablé de la película del Titanic. Entonces, no sé si era que el mensaje se estaba hundiendo igual que el Titanic, pero algo así era. Yo no sé cuántos de ustedes pueden traer a su memoria cosas que alguna vez dijimos por inmadurez. Cosas o errores que cometimos por inmadurez. Y déjeme decirle que muchas veces, aún ahora que somos adultos, hablamos inmadureces. Muchas veces nos avergonzamos. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de saber que hemos hablado mal, de que hemos sido inmaduros? Cuando te toca pedir perdón por lo que dijiste. ¿Sí o no? Ahora, pero hay personas que prefieren no pedir perdón y simplemente viven así la vida. Pero sí hay este tipo de palabras que a veces nos arrepentimos. Y déjame decirte algo. El apóstol Pablo dice que cuando era niño, ¿qué cosa? Hablaba como niño. ¿Qué más? Pensaba como niño. ¿Y qué más? Juzgaba como niño. Cambie la palabra juzgar, porque aquí no se habla en realidad de cómo criticar a las personas, sino de percibir. Cambie la palabra juzgar por percepción. ¿Ya? Ahora, es interesante ver cómo cuando tú eres un niño, yo no sé a cuántos sus padres en algún momento les dijo, piensa antes de hablar. Sí, sí le dijo. Oiga, mi papá, ese era un lema de él todos los días. Por favor, piensen 1000 veces las cosas antes de hablar. Díganlo en su mente para que ustedes escuchen cómo suena y después, si está bien, lo digan. Yo me acuerdo de esa enseñanza, oiga, porque a mí sí que se me hizo muy complicado poder hablar con la gente, porque como usted sabe que uno es imprudente, como sanguíneo, a veces uno comete muchas imprudencias, muchos errores y a veces suelta cosas que no tiene que soltar, y eso hace que después tú estés arrepentido de todo lo que dijiste, de todo lo que hablaste, y uno dice, ¿y cómo lo arreglo ahora? ¿Cómo lo soluciono ahora? No sé si le ha pasado, oiga.
¿O soy yo el único? Pero ayúdeme porque me siento mal, pues pienso que soy el único que falla. ¿Sí le ha pasado? Amén. Ay, gracias Señor que no soy el único terrible yo aquí. Oiga, y mire, un discípulo niño, por no decirle inmaduro, un discípulo inmaduro o niño siempre habla. Siempre habla. Hermano, dicen por ahí que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Nos dio solo una boca y 2 oídos para que escuches más en vez de hablar tanto. Aprenda esto, el discípulo inmaduro solo le gusta hablar. Por eso el discípulo inmaduro no aprende. No aprende porque no se calla, solo vive hablando. Yo tenía un joven que le estaba enseñando a hacer dientes hace mucho tiempo atrás. Y yo le decía, mira, tienes que hacerlo de aquí, tienes que... Oye, pero y lo de acá. Y no me dejaba terminar lo que yo le estaba diciendo. Y siempre fue así él. Llegué a un punto de decirle, ya no te enseño. ¿Usted sabe por qué yo no enseño piano? Porque a mí no me gusta que la gente hable, me gusta que la gente escuche. Porque ellos no son los maestros, el único que habla es el maestro, no el discípulo. Amén. Por eso el discípulo que habla mucho es un mal discípulo. El discípulo que solo... Hay momentos que estamos en una mesa y a veces hay gente que habla tanto que termina cayendo mal. No sé si le ha pasado. No sé si le ha pasado. Hace un par de meses me invitaron a un evento. Habían unos músicos y el principal era sanguíneo. Cuando usted escuche de sanguíneo, sí que hablan ellos. Nosotros hablamos mucho. Pero era tan sanguíneo que ese hombre no se callaba, Dios mío. Y era que habla y habla. Termina de cantar. O sea, ya cantó, predicó, ministró, habló hartísimo. Ya cállate en la mesa, pues. Y estábamos todos en la mesa y era, y pastor, ¿cómo está? Y por acá yo hablaba con otro y hablaba con otro. Pastor, ore por favor que se enfríe la comida. Y no se callaba. Y era una cosa así tan horrorosa que yo decía, Señor, yo soy así. Porque a veces me siento así. Yo digo, Señor, yo soy así. Yo hablo tanto. Guarde esto en su corazón. El discípulo no habla. El que habla es el maestro. Amén. Así que no se sienta mal de hoy en adelante si es que a usted le dice, hermano, ya cállese. No. Hermano, quedito se ve bonito. Entonces dice que cuando era niño hablaba como niño. ¿A cuántos les ha pasado que uno ve una persona y dice, me cae mal ese man? Mira cómo está vestido. Y después que pasa un tiempo, terminan siendo amigos. No, si tú has sido chévere. Se toman fotos después del culto. Pero bien que cuando tú recién lo conociste, lo primero que hiciste fue ¿qué? Es lo primero. Eso te convierte en un mal discípulo. Ese te convierte a cometer muchos errores. Por eso aprenda a ¿qué? A callar. No hable. Hablar mucho lo único que hace es que cometamos errores que después van a ser mucho. Para decir esto quiero decir lo de acá primero. Hay palabras que duelen más que golpes. Los golpes físicos sanan rápido, pero los golpes a través de lo que hayas dicho es difícil que sanen, porque esos son heridas que quedan en el corazón. Por eso acostúmbrese a no hablar mucho. Amén. Entonces dice, el discípulo, cuando era niño, hablaba como niño. ¿Qué más?
pensaba como niño. ¿Sabe qué es lo que pasa? El asunto es que nosotros vemos las cosas de un modo, una vez me dijeron, no sé si son los manabas los que dicen esto, al revésado. Sí, no sé qué dicen, quiénes dicen, pero al revésado. O sea, nosotros somos tan al revésados que terminamos siendo mal llevados. Esa es otra palabra que aprendí por ahí. Al revésados y mal llevados. O sea, tú vienes y le das la vuelta a la cosa. Cuando se supone que tienes primero que pensar, primero hablas. Entonces, cuando tú piensas, yo no sé cuántos después de que hablaron dicen, me equivoqué. Ya cuando has pensado y todo. Mire, yo considero que mi esposa y yo somos un equilibrio, porque ella tiene temperamentos que yo no tengo y yo tengo temperamentos que ella no tiene. Y somos un equilibrio, yo lo veo así. Porque yo soy de los que hablan mucho. Y a veces hay momentos que mi esposa me dice, no, que esto, que lo otro, y yo me enojo, porque yo ya hablé y todo, y después cuando pienso digo, ¿verdad, ¿Sí o no? A veces hablamos primero y cuando ya lo pensamos decimos, ya no debía hacerlo, no debía haberlo hecho así, o hubiese hecho lo de acá. Porque a veces nos apresuramos y no pensamos. Por eso, mire, un discípulo tiene que aprender a ser sabio, a pensar bien todo lo que va a hacer, todo lo que va a hablar, todo lo que va a actuar. Entonces, dentro de tu pensamiento tú tienes, como decía mi papá, él me decía, en tu mente di las palabras que piensas decir, escúchalas y si suena bien, dilas. Entonces, dale vueltas en tu mente a esa palabra y si suena bien, entonces dilas. Quiere decir que primero debemos pensar antes de hablar. ¿Sí? Ahora, pero también cuando éramos niños, también nosotros percibíamos como niños. En la percepción está de que muchas veces cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo, cuando eres maduro, tú ves una persona y a veces tu espíritu como que dice, no sé, hay algo en esa persona que no me cuadra. ¿Sí o no? Entonces como que te quedas así. Le voy a enseñar, el discípulo empieza primero a percibir, después piensa y después habla. No primero habla, piensa y percibe. Primero percibe. Entonces cuando tú percibes, escúchame bien, cuando tú percibes estás dejando al Espíritu Santo de Dios que obre en ti. Porque te callas, dejas que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas abiertas. Por eso es que muchos llegamos cuando conocemos a alguien, es como que hay una empatía directa. Y decimos, uy, pero si este lo conozco, siento como que lo conozco años. No sé si le ha pasado, pero también hay gente que tú dices, no me pasa. Entonces, aquí viene esto. Cuando tú no percibes bien, no dejas que el Señor obre en ti, puedes tender a equivocarte. Cuando solamente ves, hablas y listo. Puedes tender a equivocarte. Entonces, el verdadero discípulo o el discípulo maduro no habla sino que percibe. Entonces, llega con una persona. Cuando yo estoy en un lugar, lo primero que hago es ver todo. Cuando ando con mis hijos, más que todo, cuando ando con ellos, yo llego a un lugar y yo veo peligro, peligro. Veo todos los posibles peligros para mis hijos. Entonces yo ya estoy pendiente de eso. Yo ya sé, hice un escaneo, pero yo estoy callado.
Cuando usted conoce a alguien, cuando usted es un discípulo maduro, nunca va a levantar juicio de nadie sin primero conocerlo. Entonces usted va a percibir primero de él. Entonces cuando esa persona habla, tú empiezas a sacar conclusiones, quiere decir que ya empiezas a pensar. Mientras esa persona habla, tú ya empiezas a pensar y tu mente empieza a dar vueltas. Entonces, una vez que tú ya tienes todo el panorama, tú ya puedes sacar tu conclusión. Tú ya puedes hablar y tú puedes decir, este es un hombre de Dios. O tú puedes decir, no me conviene andar con esta persona. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, iglesia? Hoy nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, debemos aprender primero a percibir, a pensar y por último a hablar. Diga conmigo, tengo que empezar a percibir, a pensar y por último a hablar. Sí sabe que esto yo no lo entendía. No lo entendía muy bien. Porque a veces uno como discípulo quiere hacer preguntas y hablar. Hace unos días tuve una conversación con el pastor Tito y estábamos hablando de muchas cosas y una de esas me decía, a mí no me gusta sentarme a una mesa cuando mi autoridad, o sea, papá segundo, cuando mi autoridad no puede hablar porque otros hablan. Y le digo, a ver, explícame bien, barájamela bien, ¿cómo es eso? Es que si todo el mundo habla y papá no habla, es que yo voy para aprender de él. Y si todo el mundo habla, yo no estoy aprendiendo de él, porque todos están hablando. Entonces dice, a mí no me gusta estar en esos lugares donde todos hablan y no habla del que quiero aprender. Yo me imagino, yo en ese momento empecé a entender muchas cosas y yo dije, ok, imaginemos a Jesús en una mesa, con todos los discípulos hablando y hablando y hablando y Jesús queriendo hablar. Y todos hablando. O sea, ¿usted pretende aprender algo si todos hablan? Dicen por ahí, aquí en nuestro Guayaquil dicen por ahí, a lo mejor no digo porque pueda ofender a alguien, pero parece mercado, hasta ahí nomás llego. Porque antes dicen merienda de, no voy a decir. Parece mercado, que todo el mundo está que grita. ¡Ey! Y mira, después de esa conversación, me cogen a mí a cargo hace unos días y me dicen, Patricio, me encanta tu iglesia, pero todos hablan y yo no puedo hablar. Todos hablan y tú no hablas. ¿Cómo es posible? Y yo estaba así, yo decía, trágame tierra. ¿Sabe por qué? Porque estaba ese día me acompañó Elizabeth. Imagínese. Y ella quería hablar y ya desde ese día dijo, yo menos mal me callé, dice. Yo menos mal me callé. ¿Sabe por qué? Porque es que es verdad. O sea, usted quiere aprender, no hable, escuche. No hable, escuche. Nada más. Permita que el Señor hable a su vida sin necesidad de estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Yo tengo mi hijo Patito. Mi hijo Patito es un niño que a veces habla mucho. Y llega un punto en que yo ya estoy como que estresado. No sé a cuántos les ha pasado con sus hijos o con alguien que uno dice, mijito, vaya a ver tele, o vaya, báñese, o haga algo, pero por favor, déjeme descansar. Yo me imagino cómo hubiese sido el tema de Jesús con sus discípulos. Discípulos hablando y hablando. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de esto?
que los discípulos a veces se portaban mal, pero otros trataban de enseñarle a los discípulos cómo tenían que ser verdaderos discípulos. Porque habían publicanos, había gente de la mala vida y muchas otras cosas más, que ellos cuando se sentaban a la mesa con Jesús solamente lo escuchaban. Dice la palabra de Dios que a veces hasta las piedras tendrán que hablar para que nosotros podamos aprender. Entonces hoy, para que usted no vaya a quedar mal nunca como un verdadero discípulo, y no para que no vaya a quedar mal con alguien, sino con usted mismo, al fallar, al hacer mal las cosas, por no saber escuchar, por no saber percibir, por no saber pensar antes de actuar. Y esto yo no le estoy diciendo que usted es una persona que no piensa. No me refiero a ese tipo de pensamiento, sino a que usted trate de coordinar lo que usted va a hacer antes de hacerlo, para que usted se evite problemas. ¿A cuántos se les hace difícil pedir perdón? A ver, levanten la mano, ya sea sincero. Ok. Usted es el que más tiene que callar, es el que más tiene que escuchar, es el que más tiene que guardar la calma. Amén. Pero ¿sabe cuál es el otro problemita ahí? Es que el sanguíneo habla y hasta es fácil para él pedir perdón. Ya, perdóname, ya pasó. ¿Sí o no? Ya, no pasó nada. Pero aquí no lo siente. Simplemente ya para pasar el tiempo, ya, tranquilo. Así que cuidémonos. Ahora yo le pongo en una balanza. Póngase en una balanza, a ver. Aquí está el discípulo maduro y el discípulo niño. ¿A cuál de las dos se va a inclinar más usted en este momento? No digo a cuál va a ir, sino en cuál de las dos está usted en este momento. El que piensa para hablar, entonces, o es el inmaduro, el que habla nomás. Yo estoy un día así y otro día así, dice. Este es más bipolar que. Para concluir, póngase de pie, por favor. Póngame la mano así. Cuando usted hace silencio, es cuando usted escucha la voz de Dios. Cuando usted hace silencio, es cuando usted puede percibir ese aroma, puede percibir esas palabras dulces, cuando usted puede percibir su presencia, cuando usted calla. Y esa madurez a usted lo va a llevar a ser un buen discípulo, a ser grande. Así que yo le invito que levante sus manos hacia el cielo. Gracias a todos los que nos acompañan por internet. Bendiciones.